este tema de la cinemática, jóvenes, desde varios puntos de vista, prácticamente como que va a corroborar bastante en la resolución, ¿no?, de algunos problemas topográficos, sobre todo pues referentes a lo que es la velocidad, ¿no?, referentes a lo que es quizá en cuestiones de gradientes, ¿no? Hay una serie de actividades que coinciden para poder darle solución a algunos problemas topográficos, ¿ya? Por ende, entonces vamos a tener un poquito más de claridad en relación a lo que es esta parte de la cinemática, ¿ya? Creo que todos, un momentito, están reingresando, o perdón, están ingresando, ya. Todos sabemos, incluso ya habíamos hablado en la primera clase, jóvenes, ¿no?, de que el movimiento se subdivide, pues, ¿no?, en dos grandes tipos, ¿no?, en dos grandes, digamos, partes, ¿no? Así como, por ejemplo, la primera parte es la que vemos aquí, el movimiento rectilíneo uniforme, y la otra es, pues, ¿no?, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya habíamos anticipado, ¿no?, de que en el primer tipo de movimientos, en el rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante, ¿no? Por ende, prácticamente vamos a utilizar ese término, ¿no?, de que en la velocidad, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no?, la velocidad es constante, ¿no?, y por ende, pues prácticamente como que no participa la aceleración. O sea, no hay cambio de movimiento, ¿no? El movimiento es único, ¿no? Espacios iguales en tiempos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos definirlo, ¿no?, de que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no?, podemos definirlo que es aquel movimiento en el cual, pues, ¿no?, el móvil o el objeto, vamos a llamarlo, ¿no?, describe una trayectoria en línea recta. Y dos, podemos decirle también de que prácticamente mantiene, ¿no?, o sea, su desplazamiento, ¿no?, consiste en recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces acá el movimiento va a ser, pues, ¿no?, en espacios iguales y tiempos también iguales. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En cambio, jóvenes, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como ustedes saben, ¿no?, o como ustedes ya hemos dado una primera introducción en la primera clase, recuerdo, hace 2 semanas atrás, habíamos manifestado en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no?, esto va a cambiar, ¿no? El móvil no va a recorrer, ¿no?, espacios iguales en tiempos iguales, ¿no? Va a recorrer totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí va a haber, pues, no cambio de velocidad. Ahí va a haber prácticamente aceleración. Y habíamos manifestado también, ¿no?, cuando la aceleración es positiva, o sea, mejor dicho, cuando se incrementa la aceleración, entonces, la velocidad, la aceleración va a utilizar el signo negativo. De todas las fórmulas que habíamos visto, ¿no?, la aceleración utilizará el signo positivo cuando hay incremento de velocidad. En cambio, ya cuando hay disminución de velocidad, lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar todos los signos donde participa la aceleración, los signos van a ser de manera negativa, ¿ya? Como por ejemplo, llámese, habíamos visto ya algunas fórmulas de lo que era, pues, ¿no?, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Ya habíamos visto algunas fórmulas, como por ejemplo una clásica que les había dado, ¿no?, que les había dado, llámese, después, ¿no?, después de la primera, a ver un ratito, después de la primera vez, una fórmula clásica, así como habíamos visto, ¿no?, de que en este movimiento, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a tener una fórmula matriz, y justo esa fórmula nace de acá, ¿no?, de que el móvil, ¿no?, va a recorrer, ¿no?, espacios iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, ¿no?, nosotros decimos, ¿no?, de que el espacio era igual
a una constante. ¿Cuál es esa constante? Es la velocidad, ¿no? A esa constante multiplicada por el tiempo. De ahí es lo que salía. Como esta constante era la velocidad, de aquí es lo que sale, pues, la formulita donde dice que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ¿ven? De allí sale, o sea, de este término, ¿no? Espacios iguales en tiempos iguales. Entonces vamos a trabajar, pues, ¿no? Con una constante allí, ¿ya? La velocidad va a ser constante, o sea, no va a cambiar. En cambio, en el otro caso, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos dicho, ¿no? Por aquí nomás, de que el espacio era igual a la velocidad inicial por el tiempo, en este caso, más o menos un medio, ¿no? Un medio de la aceleración, vamos a llamarle así, de la aceleración por tiempo al cuadrado. Acá, miren, ve, esto ya es una fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí participa, ¿no? La aceleración. Y donde participa la aceleración, vamos a utilizar este signo, ¿no? Este signo positivo, ¿ya? El signo de acá positivo, cuando la aceleración va en incremento, cuando se aumenta. En cambio, cuando el carro frena, en otras palabras, ¿no? Cuando disminuye la velocidad, entonces estaremos utilizando el signo negativo. En todas las fórmulas que nosotros ya hemos proporcionado para ustedes. Pero el día de hoy vamos a finiquitar lo que es, pues, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, nada más, ¿no? Vamos a finiquitarlo para ya en la siguiente semana arrancar, ¿no? Digamos ya en lo que es, o concluir en lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Eso es lo de malo cuando no ingresamos todos en tiempo citado, hay ese tipo de interrupción. Bien, entonces esto todavía lo dejamos a un lado, ¿ya? Esto lo dejamos a un lado. Muy bien, ahora lo que nosotros, lo que queríamos también, o lo que yo quería, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, también tengan en mente algunos tipos, ¿no? Algunos tipos que participan dentro del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, dentro del MRU. Existen dos leyes fundamentales. Esas leyes justamente parten de acá, ¿ya? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la primera ley nos dice, ¿no? Que el valor de la velocidad permanece constante. Ojo, esa es como una ley. Por ejemplo, si en el examen yo le dijera cuáles son las leyes, ¿no? Las leyes que participan en el movimiento rectilíneo uniforme, entonces una de las primeras leyes, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Que la primera ley, ¿ya? Es que la velocidad permanece constante, ¿ya? Esa ley nosotros tenemos que tenerlo grabado, ¿no? Tenemos que tenerlo en mente por si nos pregunten. Entonces ya sabemos de que la primera ley dice que la velocidad permanece constante, mientras que la segunda ley, ¿ya? Mientras que la segunda ley prácticamente justo va a ser a partir de aquí, porque nos manifiesta teóricamente, ¿no? De que el recorrido, o sea, el espacio recorrido, ¿no? Este espacio, el espacio recorrido, nos dice de que prácticamente es directamente proporcional al tiempo empleado. ¿Ve? O sea, el espacio recorrido, acá, el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo empleado, con la participación de una constante, que en este caso va a ser la velocidad. Entonces, la segunda ley dice que el espacio nos manifiesta de que el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo utilizado, ¿ya? Es directamente proporcional al tiempo utilizado. Estas dos leyes con estas dos leyes, ¿no? Vamos a finiquitar, pues, ¿no? Lo que se llama
la estructura, ¿no? La estructura de nuestra parte, ¿no? De este curso de física aplicada a la topografía referente a la cinemática, ¿no? Lo que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Ahora, aparte de estas leyes, lógicamente existen algunas otras teorías, incluso, ¿no? Vamos a llamarle así, existen algunas otras proporciones en la cual también nosotros el día de hoy vamos a definirlo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no? Miren, nosotros, ¿qué entendemos, llámese por una velocidad de encuentro? Miren, vamos a así. Aparte de esto, nosotros vamos a... Ya, en la velocidad de encuentro, ¿no? En la velocidad del encuentro, nosotros vamos a partir desde el punto de vista, ¿no? De dos móviles, ¿no? Un móvil, llámese que parte del lado izquierdo de ustedes, el otro del lado derecho. Entonces, la velocidad de encuentro es cuando los móviles van a encontrarse, ¿ya? Van a encontrarse. Eso, por ejemplo, para resolver eso, ¿no? Nosotros vamos a discernir de una pequeña formulita, ¿ya? En la cual nos dice lo siguiente, o sea, para calcular la velocidad de encuentro, vamos a utilizar esta formulita que vamos a pintarla en la pizarra, ¿ya? Entonces, el tiempo de encuentro va a ser igual a una distancia o el espacio, ¿no? La velocidad de A más la velocidad de B. Así, ¿ya? Entonces, el tiempo de encuentro, sencillamente, o sea, ¿en qué tiempo se encuentran dos móviles, mejor dicho, ¿no? Uno parte del lado izquierdo, hemos dicho, y el otro parte del lado derecho, ¿no? Al encuentro. Entonces, y nos piden calcular, en un problema nos piden calcular el tiempo que van a utilizar, ¿no? Para encontrarse dos, lógicamente, ¿no? Quizá dentro de este término del movimiento rectilíneo uniforme, uno con una velocidad constante puede ser, por ejemplo, hablando de automóviles, puede ser de 100 kilómetros por hora, y el otro llámese un poquito más viejito, más lento, ¿no? Llámese de 60 kilómetros por hora. Entonces el de acá recorre pues mucho más rápido que el de acá, ¿verdad? Pero al final van a llegar a un punto donde se van a encontrar. Entonces, digamos, ese tiempo de encuentro nosotros podemos calcularlo con esta formulita de acá, ¿ya? O sea, el tiempo de encuentro va a ser igual al espacio o a la distancia, ¿no? Al espacio que van a recorrer, ¿no? Inversamente proporcional a la suma de las velocidades, o sea, a la suma de la velocidad del móvil 1 más la velocidad del móvil 2. Ahí nosotros encontramos el tiempo de encuentro, ¿ya, jóvenes? Ahora, de la misma forma, nosotros también, aquí nomás vamos a ponerle, hay otro tipo de velocidad, la que se llama, ¿no? La velocidad de alcance. Profesor, todo eso no es tiempo de encuentro y tiempo ¿cómo se llama? ¿Y eso o se llama velocidad de encuentro? No, lo que yo, ya, en este caso, no, claro, el tiempo de encuentro, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, es tiempo de encuentro. Tienes toda la razón. Acá es tiempo, ¿ya? Es tiempo, no es velocidad, sino que como participan las velocidades, le había puesto un subtítulo. Tienes toda la razón. Acá es el tiempo, ¿ya? Este es el tiempo igualito acá. Aquí va a ser también, vamos a ponerle la formulita, el tiempo de alcance. Ustedes han visto en esta primera parte, ya han visto de que hemos utilizado móvil 1, móvil 2, entonces, ¿en qué tiempo se encuentran, verdad? Ahora, acá claro que la equivocación era de que, lógicamente, el móvil 1 tiene una velocidad y el móvil 2 tiene otra velocidad. O sea, son dos velocidades diferentes. Por allí que le había puesto velocidad por acá. Era tiempo, tenía mucha razón el joven. Acá igualito, en el tiempo de alcance, ya cuando dos móviles van a partir,
jóvenes, van a partir dos móviles de un mismo punto, ¿no? Acá están los dos móviles, ¿no? Van a partir de un mismo punto, pero lógicamente un móvil va a tener mayor velocidad que el otro, ¿no? ¿Ya? Mayor velocidad que el otro. Entonces, en ese sentido, acá funciona, por ejemplo, ya el tiempo de alcance, ¿ya? Vamos a ver, la formulita del tiempo de alcance va a ser igual, el tiempo de alcance va a ser igual también a la distancia, es directamente proporcional a la distancia, ¿ya? Es algo parecido a la primera fórmula. ¿Cuál es la diferencia, no? En el tiempo de encuentro, aquí va a funcionar la suma de las velocidades. En cambio, en el tiempo de alcance, aquí va a funcionar la diferencia de las velocidades. ¿Ya? La diferencia de las velocidades. A ver, creo que por acá tenía un problemita acerca, digamos, de estos dos tiempos que son muy utilizados, ¿no? Dentro de la cinemática, en la parte del movimiento rectilíneo. A ver, vamos a buscarlo, ojalá lo tenga por acá. A ver, ojalá que pueda encontrar un problemita relacionado, ¿ya? Con este tema, vamos a ver. Ya, en todo caso, los problemas lo dejamos para el final, ¿no? Existen varios textos, ¿no? Varios textos que tengo por acá. Y de allí vamos a extraer algunos problemas para poder darle solución al respecto, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, así como hemos visto acá el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, a qué se llama, ¿no? A qué se llama lo que es la velocidad promedio. También, así como hay tiempo de encuentro, tiempo de alcance, existe un tipo de velocidad promedio. Simplemente la velocidad promedio, jóvenes, va a ser la media aritmética, ¿no? La media aritmética de todas las velocidades existentes. Como por ejemplo, si nosotros hacemos un pequeño análisis, ¿no? De lo que estamos diciendo, la velocidad promedio va a ser igual a la suma, ¿no? De la velocidad, llámese de 1, vamos a ponerle así, velocidad 1, más la velocidad 2, más la velocidad 3, así sucesivamente hasta encontrar la suma de la velocidad n, ¿no? Y todo esto va a estar dividido entre n sencillamente, ¿no? Si participan, por decir solamente hasta allí, 3 velocidades, entonces aquí será, n será 3. Si participan 10 velocidades acá, entonces n se convertirá en 10, ¿no? Si participan 20 velocidades, entonces aquí n será 20. Entonces, estas tres, no hay que llamarlo fórmulas, sino vamos a llamarle análisis nada más, ¿no? Estos tres tipos de análisis vamos a utilizarlos, jóvenes, para nosotros poder calcular, ¿no? Algunos problemas que podemos desarrollar sobre este punto. Recuerden ustedes de que en realidad, si lo consideramos fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a trabajar posiblemente con estas 4 fórmulas. Hay que llamarlo así posiblemente, ¿no? Lógico que de acá de la primera salen 2 más, ¿no? De aquí de la primera salen 2 más, ¿no? ¿Cuál es? Primero despejando la velocidad y después despejando el tiempo. Sencillamente lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, si hablamos de velocidad, el espacio, o sea, la velocidad va a ser igual, o es igual directamente proporcional al espacio e inversamente proporcional al tiempo. O sea, ¿por qué? Porque esto va a pasar a dividir. Y si hablamos del tiempo, igualito, ¿no? El tiempo va a ser directamente proporcional al espacio e inversamente proporcional a la velocidad. O sea, vamos a despejar nada más, ¿ya? Entonces, si queremos contar todas las fórmulas existentes, ¿no? Aquí vamos a tener 3, más 1, 4, 5, 6, las más usuales. Aunque hay otras también, pero eso va a salir ya, digamos, de
del avance, ¿no? O de la disolución de algunos problemas que nosotros podamos, ya, que nosotros podamos considerar en adelante. Muy bien, no sé, hasta aquí alguna preguntita, porque así de una manera sucinta vamos a finiquitarlo el día de hoy, ¿no? Todo lo concerniente a lo que es, pues, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme. Después de esto, ya no lo tocamos hasta el día del examen, lógicamente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Ya, por lo visto no. Y lógicamente, esto, miren, ve, esta parte de la física, jóvenes, la cinemática, ¿no? Lo hacemos, pues, en el colegio, hablamos bastante en educación secundaria, ¿no? Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, nada más. Un pequeño repaso. ¿Para qué? Para que a posteriori, ¿no? A posteriori a este curso, algún problemita que podría presentarse de velocidades, ¿no? Porque por nosotros, les repito, los topógrafos vamos a trabajar, pues, ¿no? Llámese con canales, donde el agua tiene una velocidad, ¿verdad? El agua tiene su velocidad. Y esa velocidad justamente funciona, ¿ya? Si hablamos del agua, ya, esa velocidad justamente funciona en base a ¿qué? Funciona en base a las gradientes, ¿no? Del canal que va a tener por tramos. Un canal, pues, ¿no? Desde la bocatoma, hay que hablar así, ¿no? Desde la bocatoma, que está por acá, por decirle, ¿no? Desde la bocatoma, que está por aquí, la gradiente no es única, puede que parte con una gradiente así, casi que no se nota. De ahí quizás incremente un poquito más fuerte, ¿ven? De ahí nuevamente retoma, por ejemplo, algo así, un poco más horizontal, más caído, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, eso va a ser el perfil longitudinal, ojo, eso va a ser el perfil longitudinal de un canal. ¿Y qué es un perfil longitudinal? Es lo que se ve, pues, ¿no? En forma vertical, utiliza la proyección vertical. Allí, por ejemplo, ¿no? Allí, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar esto de aquí. Bueno, aunque no nosotros como topógrafos, ¿no? Pero es necesario que conozcamos. ¿Quién va a utilizar esta formulita de acá? Justamente va a ser el ingeniero agrícola. ¿Para qué? Para encontrar la velocidad promedio, ¿ya? La velocidad promedio del agua que va a discurrir por este perfil longitudinal, para que al final de cuentas ese ingeniero agrícola, ¿no? Calcule el tiempo a utilizar, ojo, calcule el tiempo a utilizar, ¿ya? Desde la bocatoma, hay que llamarlo así, desde la captación del río, mejor dicho, en llegar a ese terreno. Porque ustedes saben que en un expediente técnico, tiene que funcionar todas estas actividades, ¿ve? Tenemos que calcularlas. Igualito, jóvenes, ¿ve? Por ejemplo, dentro del marco topográfico, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de ingeniero funciona? Bueno, pues podría ser quizá no sé, un ingeniero civil o algún ingeniero, pues, relacionado, por ejemplo, con las carreteras, ¿no? ¿Ya? Cuando nosotros tenemos el punto de partida, llámese en Recuay, ¿ve? Y nosotros queremos calcularle el tiempo que va a utilizar un móvil cuando trabajamos con velocidad rectilíneo uniforme, o sea que en un solo cambio, llámese en un espacio de 5 kilómetros, o sea que el conductor no haga ningún tipo de cambio en su máquina. ¿Ve? Cuando no hace ningún tipo de cambio en su máquina, pues significa de que la velocidad va a ser constante, o sea, se va a mantener una sola velocidad. Y en función a eso quiere calcular el espacio que hay entre una ciudad y la otra, por decirte, Recuay y Catac, por decir así, ¿no? Aunque sería al revés, ¿no? Recuay acá y Catac aquí, porque ya Catac está un poquito más alto que Recuay, ¿ve? O quizá Ticapampa, Catac, así un poquito más alto. Entonces, ahí, para poder calcular, ¿no? El ingeniero constructor, en este caso de la carretera, también va a utilizar algunos principios físicos, ¿ya? Va a utilizar algunos principios físicos para poder plasmar los datos en su expediente técnico, en este caso de esa carretera. Entonces, para eso es lo que prácticamente en el área de topografía se lleva, pues, el curso de física aplicada a la topografía. No se lleva por gusto, ¿no?
Alguien podría decir, pero profe, eso yo ya lo he visto en educación secundaria, lógicamente. Yo tuve un teacher pues, perfecto o una profesora pues muy inteligente y este tema de la cinemática me ha pulido bien y yo estoy bien formado en esa parte, ok. Simplemente ahora lo que nosotros vamos a hacer es darles a conocer a ustedes de qué manera se va a aplicar ese aprendizaje que ustedes ya lo han tenido en educación secundaria, de qué manera va a ser aplicado en la topografía. Y como ustedes están viendo, ahora sí yo pienso de que me entienden, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del agua que hemos dicho en delante, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar este movimiento rectilíneo? En este caso del agua no va a ser pues movimiento rectilíneo uniforme, sino va a ser el variado. O sea, ¿por qué? Porque va a haber gravedad, existe la gravedad, ¿ve? Existe la aceleración. Ahí va a funcionar el aspecto de la gravedad. Entonces, de ahí es lo que nos... por ejemplo, cuando yo hice un proyecto, un canal de 8 kilómetros de longitud, ¿ya? El ingeniero residente de obras era un agrícola y me dijo, no, Topo, no sé si puedes ayudarme en esta parte. Yo sé que tú has llevado quizá el curso de física, ¿no? Aplicada a la topografía, y quiero que me ayudes, ¿no? Quiero que me calcules, ¿no? La velocidad desde tal kilómetro hasta tal kilómetro, con cuánto de velocidad puede llegar el agua, digamos, ¿no? Si es que su velocidad inicial, llámese, es cero, así. O sea, va a partir de un pequeño, ¿cómo se llama esto? Lo que corta las velocidades, ¿no? Tiene un nombre especial, ahorita no recuerdo muy bien, es una rápida, creo que se llama, es un pozo, en otras palabras, es un pozo, y de ese pozo pues arranca con velocidad cero, o sea, el agua empieza con velocidad cero, ¿ve? Me dio los datos y yo le hice el cálculo correspondiente. Miren, fíjense ustedes, ahí estábamos haciendo una aplicación de la física dentro de la topografía. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan. Aquí no nos vamos a empedernir, ¿no? A ver quién es más trome en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, no. Sino vamos a tratar de aplicarlo, ¿ya? Hacia la topografía. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces, si hubiese alguna pregunta, me lo dicen. De lo contrario, creo que para resolver uno o dos problemas, si se acaba el tiempo, estaríamos ingresando con el mismo link, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen de acá una hora, están teniendo clase, pero creo que tenemos tiempo suficiente como para poder resolver uno o dos problemas relacionados al campo del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y con eso es suficiente, con ese uno o dos problemas, eso va a ser para apertura, para recordarles, para refrescarles la mente, nada más. Con ese uno o dos problemas estaríamos pues concluyendo, digamos, esta parte inicial de la cinemática, ¿no? Aplicada a la topografía. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna preguntita en relación a estas fórmulas? Creo que no va a haber preguntas, no, o si hay a buena hora, porque no va a haber, porque realmente, pues no, esta primera parte de la cinemática es la parte más sencilla, ¿no? Más sencilla desde el punto de vista, pero eso sí, jóvenes, ¿eh? Hay que saber aplicarlas, como por ejemplo, ¿no? Yo arranqué, recuerdan la clase pasada o antepasada, creo, arranqué con un pequeño problema, pues muy común, de uso muy común, incluso había un alumno ya que se la sabía de memoria la respuesta, ¿no? Porque me dijo 500 segundos, lógicamente, ¿no? Cuando yo dije, ¿no? ¿Cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? Son problemas siderales, es cultura general, ¿ya? Es cultura general, o sea, nosotros debemos de saber eso, porque somos habitantes de este planeta Tierra, ¿no? Debemos saber eso, que la luz del sol para llegar aquí a la Tierra no llega pues instantáneamente. Suponga que el sol sea los puños de mi mano, se abre el sol, prende su luz, alguien lo prende el interruptor, prende la luz y al instante no llega a la Tierra, ¿eh? ¿Cuánto demora? Demora pues 8 minutos con 20 segundos para llegar digamos, a la faz de la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a arrancar con un problemita. A ver, mientras yo voy borrando la pizarra y vamos reingresando, a ver, aquí encontré un problemita, a ver si pueden resolverlo. Ya, les voy a dictar, a ver, por favor, papel y lápiz. Vamos a evaluar la respuesta. Ya, les dicto. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, aquí va.
A ver, vamos. Dos automóviles recorren en la misma dirección. Repito, dos automóviles recorren en la misma dirección. O sea, dos automóviles recorren en la misma dirección 240 kilómetros. 240 kilómetros. Coma, uno a 80 kilómetros por hora. Y el otro a 120 kilómetros por hora. Pregunta A. La primera pregunta. Eso ya pues la contestan antes de resolver nada, ¿no? Pero de todos modos, la primera pregunta. ¿Cuál de ellos llega primero? Segunda pregunta. ¿En cuánto tiempo antes que el otro? O sea que van a haber dos respuestas, ¿no? El móvil A llega primero o el móvil B. Y la otra respuesta es ¿en cuánto tiempo antes? Por ejemplo, si uno utiliza esos 240 kilómetros, que es regular, ¿no? Que utilice 5 horas, por decir, y el otro 4 horas y media. Entonces, la diferencia, ya sería, pues, ¿no? Lo que les estoy pidiendo. O sea, ¿en cuánto tiempo antes? Por decir, en media hora antes, ¿no? De acuerdo a los datos que me he inventado, o esas respuestas que me he inventado, ya sería eso, ¿no? Si el primero llega en 5 horas, el segundo llega en 5 horas y el primero en 4 horas y media, entonces ¿en cuánto tiempo antes llega? Sería en 30 minutos antes. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces, Profesor, resolviendo. profesor, disculpe. ¿Puede repetir? Dime, joven. La velocidad del segundo automóvil, por favor. Joven. ¿Puede repetir la velocidad del segundo automóvil, por favor? Ya, vamos a repetir, ¿ya? La velocidad del primer automóvil es de 80 kilómetros por hora y del segundo es de 120 kilómetros por hora. Solamente esos datos nos dan 3 datos, ¿no? Velocidad 1 es 80 kilómetros por hora, velocidad del automóvil 2, 120 kilómetros por hora, y el espacio que van a recorrer es de 240 kilómetros. ¿Ya, jóvenes? Listo, a ver, vamos a ver. Si es posible, yo salgo ahorita de la reunión y reingresamos con el mismo link, otorgando la respuesta correspondiente, ¿ya? Muy bien. Los automóviles. Profesor, disculpe. La pregunta B, ¿puede dictarme la segunda pregunta? La primera pregunta es ¿cuál de ellos llega primero? Y la segunda pregunta es ¿en cuánto tiempo antes? O sea, el que llega primero, ¿cuántos minutos o cuántas horas antes que el segundo llega, mejor dicho? 1 hora antes, profesor. Ya hay una respuesta, Vamos a ver, todavía no la he calculado yo. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿quién me dio la respuesta, jóvenes? Yo, profesor. Antonio Tarazona Álvaro. ¿Ya puedes compartirlo, la resolución que has hecho, o mostrarnos por allí, por tu pantalla? Por favor, enciende tu pantalla. Está en mi hoja, profesor. Lo he hecho en una hoja. Ya, ok. ¿Me dijiste cuánto la respuesta? 1 hora antes. El primer auto llega 1 hora antes que el segundo, profesor. Ya, muy bien, Antonio Tarazona. Ya sí, efectivamente acabo de calcularlo y llega 1 hora antes que el segundo móvil, ¿no? O perdón, claro, llega 1 hora antes que el segundo móvil, ¿ya? Muy bien, espero de que todos lo estén resolviendo y en el siguiente link ingresamos un ratito para poder desarrollar este mismo problema y quizá otro problema más, ¿ya? Miren, nosotros vamos a realizar, a ver, jóvenes, ya retomando el caso, acá están los datos del problema que habíamos enunciado. Hemos puesto que el espacio es igual a 240 kilómetros por hora, la velocidad 1 es 80 kilómetros por hora y la velocidad 2, 120 kilómetros por hora. Todas las unidades nos dan en kilómetros y en horas. Está fácil, no necesita convertir. Esto de la conversión es muy importante porque yo he visto
¿no? He visto que en el trabajo 1 que ustedes enviaron, ¿no?, al grupo de WhatsApp, prácticamente deja mucho que desear porque hay otros, ¿no? Todavía creo siguen copiando del amigo, no siguen utilizando el grupo privado de WhatsApp para pasarse los datos, ¿ya? No digo todos, lógicamente, porque ni siquiera saben hacer correctamente una conversión. Uno comete un error, les pasa con todo ese error y siguen cometiendo eso. Jóvenes, ya les he dicho, prepárense ustedes mismos, por favor. ¿Ya? Ya, bien. La mejor forma de hacer es, quién sabe, haciendo un pequeño dibujo, ¿no? Un pequeño dibujo. Yo digo aquí, con estos datos, manifiesto aquí de que existe, ¿no? Existe un espacio, ya, un espacio igual a 240 kilómetros. Listo, ¿verdad? Entonces, aquí está móvil 1 y por aquí está móvil 2. Ambos parten en la misma dirección. Eso es lo que nos manifiesta, ¿no? Para el móvil 1, ustedes, acá está la formulita. Ahí está la formulita. ¿Qué datos tenemos? Miren, ve, tenemos el espacio y la velocidad. Y lo que nos piden calcular es prácticamente el tiempo. Entonces yo simplemente voy a colocar aquí, ¿no? Que el tiempo 1, o sea, el tiempo del móvil 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, ¿no?, al espacio sobre la velocidad. Entonces, ¿cuál es el espacio? Va a ser igual a 240 sobre, en este caso, 80 kilómetros sobre hora, y aquí va a ser, pues, no, kilómetros. Listo, kilómetros con kilómetros se nos van. Y aquí el tiempo nos va a resultar, a ver, cancelando estos dos, 24 entre 8, 3, ¿verdad? Porque 3 por 8 es 24. Aquí nos va a resultar 3 horas. Si yo quiero hacerlo un poquito más grande, bueno, yo lo he hecho arriba, ¿no? Si quiero hacerlo un poquito más grande, aquí entonces el tiempo 1, o sea, el tiempo, ¿no?, del móvil 1 va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Esto va a ser igual a 240 kilómetros sobre 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Listo, aquí tiene el denominador 1, entonces producto de extremos por medios, sencillamente se van a cancelar los kilómetros y el resultado me va a dar en horas. Y yo divido, ¿no? Acá está igualito, se cancela, o divido simplemente 240 entre 80 y este resultado me sale 3 horas. 3 horas. Yo ya sé que el móvil 1, estos 240 kilómetros lo ha recorrido en 3 horas. Ahora me toca calcular lo del móvil 2, ¿no? El móvil 2, igualito acá. El mismo espacio, aquí no vamos a hacerlo. El tiempo que demora el móvil 2 va a ser igual también al espacio sobre la velocidad. Esto va a ser igual a 240 kilómetros. ¿Ve? ¿Sobre cuál es la velocidad del segundo móvil? La velocidad del segundo es de 120 kilómetros. ¿Ve? Es de 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces acá, igualito, kilómetros con kilómetros se van, el resultado me da en horas, 240 entre 120 me da 2 horas. Listo, joven. Para poder responder, para poder armar la respuesta 1, ¿qué nos dice qué nos pide? A ver, nos pide acá. Allá, ¿cuál de ellos llega primero? La pregunta sería, ve, ¿llega primero el que ha hecho 3 horas o el que ha hecho 2 horas? 2 horas, profesora. Listo, lógicamente, ¿no? El que utilizó 2 horas es el que va a llegar primero. En este caso va a ser, ¿no?, el móvil número 2. Por lo tanto, respuesta 1, ¿no?, respuesta 1 va a ser igual, llega primero, ya llega primero el móvil 2, ¿verdad? Llega primero el móvil 2. Ahora, la respuesta 2, ¿a qué va a ser igual? Aquí nos está pidiendo, ahora vamos a ver qué nos pide. Nos pide, dice, ¿en cuánto tiempo antes? Ajá, ¿en cuánto tiempo antes? Ahí está, pues, la diferencia, ¿ve? La diferencia, sencillamente va a ser 3 horas menos 2 horas, va a ser 1 hora. Pues aquí, la respuesta 2 será, pues, ¿no?, en 1 hora antes.
Jóvenes, yo le estoy haciendo la solución de este pequeño problema. Como ven, dentro del movimiento rectilíneo uniforme no van a haber problemas difíciles. Todos los problemas a solucionar van a ser sencillos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a utilizar esta formulita de acá, ¿ya? O las otras dos que aparecen acá, esa es la que vamos a utilizar, ¿ya? Pero lo que yo quiero, jóvenes, ojo, escúchenme bien. Ahorita tengo dentro del salón virtual, tengo a 33 participantes. Escúchenme los 33. Cuando nosotros vamos a dar el examen, yo quiero que lo solucionen así, bien ordenado, de una manera correcta, ¿ven? No importa, si no lo hacen el gráfico, no importa. Pero así, primero planteen sus datos, ¿ven? Y luego establezcan la parte de la solución, así, ¿ven? Si es posible así. Si es posible así, ¿ves? Solución. Y si es posible acá todavía, incluso aquí arribita hubiese sido así, ¿no? Solución, acá arribita, acá, donde esté el asterisco, ¿ya? En el asterisco le hubieran puesto, ¿no? Cálculo del tiempo para el móvil 1. ¿Ve? Así. Así acá en el asterisco, cálculo del tiempo para el móvil 1. Y le hacían este desarrollo. Aquí abajo, en el otro, en el segundo asterisco, igualito, cálculo del tiempo para el móvil 2. Miren, jóvenes, ve, cuando ustedes lo hacen de esa manera, realmente se ve bien ordenado. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Bueno, de repente en este problema no. En otros problemas, ¿qué es lo que hacen aquí? Uno, no le ponen las unidades, ¿ah? No le están poniendo las unidades. Y ahí viene la confusión. Acá de repente en vez de horas, quizá me pongan minutos o segundos. Entonces, ahí viene la confusión. Ustedes trabajen con todos. Hay tiempo para todo. Es por eso, jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, en un examen que se tomó el semestre anterior, ¿ya? Yo les di un tiempo determinado para resolver cada pregunta. Ese es para que lo hagan bien. ¿Ve? Para que lo hagan bien. Claro que no era, pues, no desarrollada la pregunta. Sencillamente, lo que copiaron o lo que el amigo les pasó mal, lo colocaron mal ustedes. Y entraron con otra cuenta, corrigiéndolo ya. Así no se trabaja, jóvenes, ¿ya? Entonces, por eso yo les estoy dando este modelito para que ustedes puedan resolverlo, ¿no? Para que puedan resolverlo de esa manera el problema. ¿Ok? No sé, ¿alguna pregunta allí? Mientras tanto, yo le voy a tomar una foto. Recuerden entonces, jóvenes, de que el proceso de este problema es de esa manera, ¿ya? Entonces, primerito acá, sus datos, la solución. Si a mí me están pidiendo, pues, dos cosas, entonces por acá, por ejemplo, ¿no? Así, dale una nomenclatura, ¿no? Voy a calcular tal cosa, después voy a calcular tal cosa. Acá incluso, ¿no? Incluso en las respuestas así bien ordenaditas, jóvenes, si es que les piden. Quizás nos pidan solamente calcular, por ejemplo, el tiempo, ¿ya? El tiempo de llegada de ambos móviles, así. Entonces, sencillamente nos quedaríamos acá. Si me piden calcular el tiempo de llegada. O sea, el móvil 1 en 3 horas, móvil 2 en 2 horas. ¿Por qué? Porque me han pedido calcular el tiempo nada más. Pero en cambio aquí, ¿qué nos están pidiendo? ¿No? Aquí bien claro, en este librito que tengo, ¿no? Bien claro nos dice, ¿no? Calcular, dice, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Cuál de ellos llega primero? Ahí está. Por eso yo le estoy dando esa solución. ¿Cuál de ellos está llegando primero? En este caso, llega primero el móvil número 2 o el móvil simplemente 2. Estoy respondiendo a lo que me pide el texto y por si acaso, ¿no? Por si acaso, jóvenes, este texto es de física, miren, ¿ve? Es de física, ¿ya? Entonces, estamos extrayendo algunos problemitas para plantearles como ejemplos de allí, de ese texto. Y la segunda pregunta nos dice, ¿en cuánto tiempo antes? Ahí está. ¿En cuánto tiempo antes?
en una hora antes. Así tenemos que darle la respuesta, de acuerdo a lo que nos piden. Este mismo problema, estoy recalcando, joven, para que, ojo, en el examen vamos a evaluar de esa manera. Vamos a evaluar lo que se les pide, ¿ya? No lo que se les antoje, sino lo que se les pide. Entonces, por esa razón, ¿ya? Por esa razón, entonces, estamos poniendo así. Repito una vez más. Si solamente el problema hubiera sido, ¿no?, calcular el tiempo utilizado por cada móvil, entonces aquí nomás estaba la respuesta. ¿Ve? Móvil 1, 3 horas. Móvil 2, 2 horas. Y punto. Ahí estaba la respuesta. Pero de acuerdo al problema, es otro la respuesta. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que plasmar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, del primer problemita que salió, para que ustedes lo eleven al WhatsApp, habíamos permitido, hasta ayer estaba reventando el celular por cuanto todavía no lo había hecho, no lo había bajado, ¿no?, en la computadora. Yo sí ya lo corregí, ¿no? Tengo las observaciones del caso y eso sería necesario, ¿no?, sin nombres, pero los voy a leer las observaciones que hay, ¿ya? Un ratito. Ya, jóvenes, miren, ve, lo que estamos hablando ahorita, si es que ustedes no cumplen, ¿no?, en poner las respuestas que se les solicita, va a aparecer este tipo de observaciones y eso va a ir en contra de ustedes al momento de hacer la calificación. Al final no va a decir, pero si yo lo he hecho bien, ¿por qué el profe en vez de 4 puntos me ha puesto solamente 1 punto? Le voy a poner solamente 1 punto, a pesar que vale 4 puntos la pregunta, le voy a poner 1 punto por el simple hecho de haber planteado bien, ¿no?, de haber planteado bien, o sea, el planteamiento acá, de haber planteado bien su problema y de haberme encontrado respuestas positivas, pero de no haberme dado lo que yo le pido, entonces simplemente de 4 le voy a poner 1 punto. ¿Por qué? Porque va a aparecer este tipo de observaciones. Mire, por ejemplo, el primer joven o señorita, no voy a decir nombre dicho ya, lo presentó o lo ha hecho bien digamos, el ejercicio. Lo ha desarrollado bien. Mientras, por ejemplo, ¿no?, el otro joven, ya no le voy a decir el número, ya el otro joven acá dice así, ve, una conversión dudosa, dice. O sea, conversión dudosa de la velocidad. ¿A qué se refiere eso? Porque sencillamente no ha desarrollado bien un tipo de conversión. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no?, yo tengo una velocidad, acá nomás, yo tengo una velocidad, llámese, velocidad es igual a 20 kilómetros por hora. A 20 kilómetros por hora. Pero yo quiero convertirlo no en kilómetros por hora, sino quiero convertirlo en, llámese, en metros por segundo. ¿Qué es lo que hago? Utilizo dos métodos. Uno con la regla de 3 simple o otro con el método directo. Y la mayoría, digo con el método directo porque la mayoría ha querido realizar este tipo de conversiones, pero no lo ha hecho muy bien. ¿Ve? Acá, ¿cuál sería? Aquí, miren, ve, para eliminar la hora, aquí sería así. Una hora equivale a 60, o directo, a 3.600 segundos. ¿Ven, jóvenes? Porque a mí me están diciendo que la respuesta en metros por segundo. Perfecto, le pongo así. Allí cancelo, pues, ¿no? Una hora con una hora. Ya tengo la respuesta en kilómetros por segundo. Pero a mí me han pedido en metros por segundo. Por lo tanto, aquí sigo haciendo el producto y digo, ¿no? 1 kilómetro, abajo ya, 1 kilómetro, ¿no?, equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. Ya está, kilómetros con kilómetros se van. Y ahora sí la respuesta tengo, ¿no?, en metros sobre segundo. Y lo que hago es, ejecuto el producto de 20 por 1 por 1000 y lo voy a dividir entre el producto entre el producto de 3.600 por 1. En otras palabras, 20.000 entre 3.600. Y eso sería el resultado en metros
sobre segundo. Entonces, esa es la manera, pues, jóvenes, ¿no? Hasta acá. Esa es la manera de poder realizar, de querer realizar una conversión, ¿no? Una conversión de unas unidades a otras unidades. ¿Qué es lo que, por qué yo le he puesto acá, no? Aquí, ¿por qué yo le he puesto de conversión dudosa? Y son varios, ¿ah? Mira, hay 1, 2, 3, incluso sospechosa le he puesto algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente lo que han hecho es hasta mal copiado escribirlo, ya escribirlo mal copiado y dar una respuesta buena. Imagínense, seguramente el amigo le ha pasado, llámese con 8 quintos o 5 octavos y él me pone 8 tercios, por decir que sea 8 quintos, ¿no? Me pone 8 tercios y le da una respuesta buena. ¿Eso qué significa? Eso de hecho es sospecha, jóvenes. Ese es de hecho. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, pues, jóvenes, ¿no? En otras palabras, no me digan burlón, nada, pero en otras palabras, si van a plagiar, plagien bien, pues, jóvenes. ¿Ya? Bien. Y así, joven, miren, ven, hay varios. Profesor, Sí, joven. profesor, entonces en el examen tenemos que hacerlo como usted está diciendo, porque por mi parte me han enseñado diferente a convertir. No. Las conversiones tú puedes hacerlo, ¿no? Ya he dicho, por el método que tú creas por conveniente, no solamente por el método que yo les estoy diciendo, ¿ya? Por el método de la regla de 3 simple, por ejemplo. O sea, tú conviertes primero ya 20 kilómetros en metros, con una regla de 3 simple, ¿no? Si 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 20 kilómetros, ¿en cuánto será? Entonces tú ya convertiste 20 kilómetros en metro. Y el otro conviertes, ¿no? Si una hora tiene 60 minutos, entonces ¿cuántos segundos habrá en esa hora? O sea, por reglas de 3 simple, ¿no? Ahora, si tú conoces otro método, tú puedes hacerlo, eso no es ningún problema. Lo importante, que demuestres, así como yo estoy demostrando aquí en la metodología de la conversión, que tú demuestres el procedimiento, siempre y cuando, ojo, siempre en cuando la pregunta que se les formule sea desarrollada, porque, ojo, en un examen ahora vamos a mezclar preguntas. Existen 4 o 5 métodos de pregunta. Esta de acá, la que nosotros hemos desarrollado, este pequeño problema de física, lo que hemos desarrollado, ¿ya? Lo que hemos resuelto en la pizarra, es el método desarrollado. Entonces, cuando la pregunta es desarrollada, cuando yo te dicte así te dicta la pregunta, ¿no? Agarro el libro nuevamente y digo, ¿no? 2 automóviles recorren en la misma dirección 240 kilómetros, el uno a 80 kilómetros por hora y el otro a 120 kilómetros por hora. Pues acá, calcular, dice, ¿no? O hallar, dice, ¿cuál de ellos llega primero? Y la respuesta de, ¿en cuánto tiempo antes? No me dan alternativas, por ejemplo. Si es que no me dan alternativas, eso significa de que la resolución del problema yo debo de demostrarlo, así como está en la pizarra, así como está, debo de demostrarlo. No solamente después de la pregunta, copiarle estas respuestas. Puras respuestas, así. Tiempo 1, 3 horas. Tiempo 2, 2 horas. Acá llega primero el 2. O sea, prácticamente escribir la respuesta nomás, no. Si yo les pido desarrollado, tienen que desarrollarlo. Cuando yo les voy a pedir respuestas, es otro tipo de preguntas, ¿no? Son preguntas tipo IBM, como se dice, ¿ya? Entonces ahí les pondré igualito, ¿no? Les pondré este problema. Y le pondré abajo, A, así, A, llámese, llega primero el móvil 2 en una hora antes. B, llega primero el móvil 1 en una hora antes. C, llega primero o llegan iguales. D, ninguno llegan. Así les voy a poner. Eso que sí, ahí sí, pues ahí sí, simplemente tú marcas la respuesta. ¿Eh? O de repente, ¿no? Otro tipo de pregunta yo les pongo, ¿no? Les pongo, por ejemplo, ahí, en la respuesta 1, llega primero el móvil 2. Al lado les pongo, ¿verdadero o falso? Ahí sí, pues no, ustedes van a marcar, pues no, verdadero. Aquí en la respuesta 2 les puedo poner en una diferencia de 2 horas, ¿verdadero o falso? Entonces ustedes dirán falso. Los jóvenes, ustedes tienen que responder de acuerdo a lo que se les pida, ¿ya? En función a lo que se les pida. Y ahora, como ustedes me han demostrado, ¿no? Un poquito
actos incoherentes, ¿ya? Dentro de los exámenes. Ahora, en su mayor parte, los exámenes van a ser desarrollados, cada uno va a tener que resolverlo, y en un tiempo prudencial. Supongamos que esto sea la pregunta del examen, para esto les daré, pues, máximo 3 minutos, ¿ve? Entonces, pasan los 3 minutos, sencillamente, la herramienta que voy a utilizar ya no les va a permitir subir sus respuestas. Entonces tienen que, y como es desarrollado, ustedes tienen que avanzar, pues ya llegaron hasta aquí, perfecto, ojo, llegaron hasta acá y no le han puesto todavía las respuestas. ¿Va a tener una calificación? Claro que sí, va a tener una calificación. Si yo veo de que hasta aquí lo han hecho todo bien y la pregunta vale 4 puntos por decir, no les pondré los 4, lógicamente, pero como ya tienen aquí las respuestas adecuadas, les pondré pues su 3.5. O llegaron hasta aquí nomás, hasta la primera parte, les pondré 1 o 1.5. Entonces todo va a estar en función a una rúbrica, jóvenes, ¿ven? A una rúbrica. ¿Qué significa una rúbrica? Una rúbrica significa, ¿no? Pregunta bien contestada o bien resuelta tiene un puntaje, llámese 5 puntos, ¿ven? Pregunta a medias, hay que llamarlo así, o sea, en un gran avance al 50%, por decir, equivale a 3, ¿ve? Pregunta que avance en un 30% equivale a 1, y menos del 30%, 0. Entonces, así va a ser, jóvenes. ¿Para qué? Para que prácticamente los esté acostumbrando a ustedes, pues no, a que en el futuro no estén... miren, cuando ya van a salir a trabajar, jóvenes, nadie ya los va a asesorar. Por eso lo que se quiere es que ustedes sean buenos en topografía. ¿Ya, jóvenes? Bueno, nos queda poquito tiempo. A ver, vamos a entablar un problemita más y espero, pues, ¿no?, de que lo hagan solos, ¿no? Si es que no pueden hacerlo, lo vamos a resolver. Entonces, allí ustedes van a decir, ah, ya, así nomás era, perfecto. Entonces van a empezar a aplicar correctamente las fórmulas correspondientes, ¿ya? Aquí no hay necesidad que te dicte el vecino, la prima, el hermano, el tío, el cuñado, el suegro. No, hay que procurar hacerlo cada uno, ¿ok? Ya, papel y lápiz, a ver. Ajá, esta está buena. A ver, 2 móviles parten desde un mismo punto. 2 móviles parten desde un mismo punto, siguiendo trayectorias rectilíneas. Siguiendo trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí. Siguiendo trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí. Coma, con velocidades de 6 metros por segundo, el móvil 1, y 8 metros por segundo, el móvil 2. Abre signo de pregunta. ¿Puede repetir, profesor, desde las primeras velocidades? Al final. Abre signo de pregunta, de interrogación. Pues, ¿Después de qué tiempo? ¿puede repetir la pregunta? Al final. Abre signo de pregunta, de interrogación hemos dicho. ¿Después de qué tiempo ambos móviles estarán separados en 200 metros? ¿Después de qué tiempo ambos móviles estarán separados en 200 metros? Ya, vamos a repetir esta preguntita. Ya, mucho ojo, nos dice de que 2 móviles parten de un mismo punto, o sea, ahí está el punto. Parten de allí, de un mismo punto. Dice recorriendo distancias rectilíneas, o sea, rectas. Pero, ¿qué dice acá el problema? Dice perpendiculares entre sí. ¿Eso qué significa? Uno parte por acá y el otro parte... ¿Ve? Jóvenes, formando un ángulo recto. Así nos dice, ¿no? El problema nos dice eso.
¿ya? El primero, cualquiera de ellos puede ser, ¿no? El primero dice con una velocidad de ¿cuánto dice? Ah, ya. El primero, aquí vamos a poner velocidad 1, 6 metros sobre segundo. Y velocidad 2, 8 metros sobre segundo. Eso es lo que nos ha dicho, ¿ya? La pregunta, miren, yo ya le estoy resolviendo ya prácticamente el problema. Aquí dice, ¿no? Profesor, ¿Después de qué tiempo? A ver, un ratito. ¿Después de qué tiempo? ¿Ya? ¿Después de qué tiempo dice? Estarán separados en 200 metros. O sea, miren, esta velocidad le he puesto en esta flecha, en este vector más pequeño, le he puesto 6 metros y en el vector más grande le he puesto 8 metros, porque lógicamente, si utiliza el mismo tiempo, ¿ya? Este móvil de aquí va a recorrer pues una distancia mayor que el otro, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿después de qué tiempo se van a encontrar? O sea, significa que de acá hasta aquí, ¿ya? ¿En cuántos metros dice? En 200 metros. Listo, jóvenes, ¿ves? Ya les ayudé, ya les ayudé con elaborar, digamos, el croquis correspondiente. Así como hemos hecho aquí un pequeño croquis, ahí está el croquis. Repito, dice, dos móviles parten de un mismo punto, con movimiento, trazando una línea recta, así, ¿ya? Pero perpendiculares entre sí, ahí está, los 90 grados, ahí está. En un tiempo determinado, se separan, o sea, esta distancia es de 200 metros. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular es justamente, ¿ya? ¿Después de qué tiempo? O sea, calcular ese tiempo correspondiente. Profesor, me escucha, sale 20 segundos. ¿Cuánto dice? 20. 20, ya hay una respuesta, yo todavía no la he calculado. ¿Ya hay una respuesta, joven? A ver, ¿quién me dijo? 20 segundos. Yo, profesor Ramírez Rivera, Oscar. Ya, Ramírez Rivera, ya, Oscar. Profesor. Ya, bien, jóvenes, espero de que todos estén, pues, ¿no? Así con su lapicerito y un cuadernito para poder desarrollar, para poder trabajar el problema, ¿ya? Yo tengo ahorita, recién vamos a empezar a trabajarlo, ¿ya? Vamos a resolverlo recién aquí para ver cuánto es la respuesta, ¿ya? A ver. Ramírez. Sí, profesor, le escucho. Ya, Ramírez Rivera. Está bien. Tu respuesta. Sí, ¿Nos puedes decir así, a grosso modo, cómo has hecho por ejemplo, si esto fuera el problema, yo te explicaría de esta manera. Bueno, yo le he resuelto, en primer lugar, he hallado el tiempo del móvil 1, ¿no? Utilizando la fórmula que el tiempo es igual a espacio sobre velocidad, en la cual he reemplazado dividiendo 240 entre 80 y me salía 3 horas. Luego he hallado el tiempo 2 utilizando la misma fórmula, dividiendo 240 entre 120 y me sale 2 horas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me pide la pregunta, ¿no? Me dice quién llega primero, entonces yo hago la diferencia, el que utiliza menos tiempo llega primero. Es por eso que en mi respuesta 1 he puesto que el móvil 2 llega primero.
Y al mismo tiempo, como me preguntan, ¿no? Así, como me preguntan, ¿en cuánto tiempo antes? Entonces simplemente he hecho la diferencia de 3 horas menos 2 y por eso aquí he puesto 1 hora. Así me puedes explicar de qué manera. Yo, profesor, ahí lo he visto, que hay un triángulo, ¿cómo se llama? El triángulo un triángulo notable. Y ya como es 200, solamente le he sacado la relación que sería de 200, 5, 3 y 4. Y de acuerdo a eso solamente le he resuelto, profesor. Más sí, se me hace de esa forma. Perfecto, muy bien, muy bien. Es una metodología. Tú nos estás hablando de un triángulo notable. Efectivamente, joven, ¿no? Efectivamente, esto consiste en un triángulo notable, ¿no? ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos, ¿no? Utilizamos aquí 90 grados, ¿no? O sea, 90 grados, ¿no? Hay una relación que existe, ¿no? Entre los catetos, ¿ya? Entre los catetos con su hipotenusa. ¿Ya? Profesor, Sí, joven. profesor, por mi parte me ha salido 20 segundos. No sé si estará bien también. Falcón Heredia, sí, Falcón, está bien, sale 20. Sí, pero a mí me sale por el triángulo de 3, 4 y 5, profesor. Ya, también ha utilizado el triángulo 3, 4, 5, perfecto, sí. Ahora, por ejemplo, para los que no han resuelto todavía, ya se nos va a terminar el tiempo y ahí terminamos la clase, ¿ya? Para los que no han resuelto, ¿por qué 3, 4, 5? Si yo le tomo aquí la mitad, va a ser 3. Acá le tomo la mitad, va a ser 4. Entonces, por lo tanto, si esto es recto, por Pitágoras, aquí me está saliendo el dato 5, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de esa manera estaría dándole una solución correspondiente. Pero hay otra fórmula, que quizá en esta clase yo le he resuelto por otro método, ya comparando tiempos iguales, porque yo sé, ojo, el tiempo que utiliza el móvil 1 en llegar hasta acá, hasta este punto rojo, es el mismo tiempo que utiliza el móvil 2 para llegar hasta este punto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo he hallado tiempo 1 a que es igual, tiempo 2 a que es igual, y como quiera que ambos tiempos, 1 y 2 es igual, simplemente he comparado esas ambas identidades y ahí me resulta los 20 segundos correspondientes. Pero también le aplico el teorema de Pitágoras al final. ¿Ya, jóvenes? Entonces, a ver, va quedando pendiente esto para los otros jóvenes y señoritas que todavía no lo han hecho, que no han logrado todavía encontrar los 20 segundos. Les anticipo de que efectivamente aquí la respuesta es de 20 segundos, ¿ya? A ver, los que todavía no la han resuelto, procuren llegar a esa respuesta para poder encontrarla, ¿ya? Para poder verificarla. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, yo pienso que nos queda, pues, ¿no? Algunos minutitos para que empiece la clase del otro curso y vamos a despedirnos hasta el día como hoy.